Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh,
Y nuevamente tras esta pausa musical ya estamos con todos los oyentes. En el día de hoy, como es costumbre, continuaremos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios en la Biblia, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y de mujeres que se encuentran en la palabra de Dios y que para nosotros en el día de hoy no son de tanta ayuda. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo en Gálatas, capítulo 3 y versículo 21, donde nos dice la palabra de Dios: ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Siguiendo la costumbre habitual, Pablo formula una nueva pregunta retórica aquí en este versículo, a la que él mismo da la contestación. Y en la siguiente, vemos en primer lugar que los judaizantes ponían la ley sobre todas las cosas como forma de alcanzar la justicia de Dios y por tanto ser justificados por ella. Imposible. La promesa es de Dios y la ley es de Dios también. Dios no obra en contra de sí mismo. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ya que tanto la ley como la promesa estuvieron en el propósito de Dios de dar la vida espiritual a los hombres. La ley, por tanto, no fue un impedimento, sino una ayuda necesaria en el plan de Dios para que se cumpliera la promesa de Dios. No había, por tanto, rivalidad entre la ley y la promesa. Dice este versículo 21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hay que hacer notar que la ley no poseía el poder para poder dar vida al hombre. Romanos capítulo 7 versículo 25 dice: Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es por eso que, obviamente, esto no fue el propósito de la ley. La ley no estuvo contra la promesa de Dios en ninguna manera. Fue una ley buena, pero no podía dar vida espiritual al hombre. Solamente podía hacer que el hombre viera su necesidad del Evangelio, de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Por tanto, vemos que alguien podía preguntarse: si la ley trae maldición, ¿no es antagónica a las promesas que traen las bendiciones? Que nadie piense que Dios puede actuar de manera tan contraria a esto. Hay dos maneras en las cuales la ley puede ser antagónica al Evangelio. La primera es, si la justicia se pudiera obtener por medio de la ley, hubiera sido rival del Evangelio, pero no es rival. Y en segundo lugar vemos que si la ley hubiera destruido a los hombres a pesar del Evangelio, hubiera sido contraria al Evangelio. Continúo, por tanto, con el versículo 22 de Gálatas capítulo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La función de la ley fue preparar el camino del Evangelio, al hacer a la gente consciente de sus pecados y también de la necesidad de un Salvador. Como nos dice el Salmo 14 y versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos capítulo 3 versículo 10 al 19 nos muestra también la condición pecaminosa del hombre que necesita de un Salvador. Y estos son solamente dos de los muchos pasajes que hay en las Escrituras que declaran que el hombre es pecador. Dice este versículo que la Escritura lo encerró todo bajo el pecado. Significa que la ley de Moisés, por cuanto nadie la pudo cumplir,
declaró a todos como pecadores e injustos delante de Dios, es lo que está diciendo precisamente este versículo. Por tanto, en su carta a los romanos, Pablo expresa esta verdad con las siguientes palabras, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por tanto, vemos que Dios no tenía el propósito de justificar a los pecadores a través de la ley, sino que la ley fue solamente para que el hombre se diera cuenta de su pecado y que la única manera de obtener la justificación es por medio de Jesucristo, es decir, por la promesa. Por eso en Romanos 3:20 dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que queda claro bien lo que estoy diciendo anteriormente. La ley servirá entonces para que los hombres reconocieran que son pecadores y que la ley no solamente les pone al descubierto su pecado, pero no los justifica de ninguna de las maneras, simplemente le deja bien claro que son pecadores y le deja bien claro también sus pecados. De esa forma, el objetivo es que el hombre busque ser justificado y salvo por medio de Jesucristo y nunca por medio de las obras. La justificación viene entonces por la promesa y es dada a los creyentes, es decir, a aquellos que imitan el ejemplo de la fe de Abraham, quien es precisamente conocido como el padre de los creyentes. Y quiero hacer aquí un hincapié porque muchas veces se dice que Abraham es el padre de la fe. No, el padre de la fe es el Señor Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Abraham es el padre de los creyentes. Así que la salvación, por lo tanto, ha sido por medio de Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 23 de Gálatas capítulo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Comienza diciendo este versículo 23, antes que viniese la fe. Significa antes de la venida de Cristo, y comprende el periodo entre la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí y la venida de Cristo al mundo a morir por los pecados de la humanidad. Es lo que está tratando de decir aquí cuando dice antes que viniese la fe. Y sigue diciendo estábamos confinados bajo la ley. Significa estar preso o estar bajo la esclavitud de la ley. La palabra se deriva de confinados y significa guardar, custodiar o tener preso. Pablo, el apóstol, siempre presenta la ley como algo que lleva al hombre a la esclavitud y presenta, contrariamente a Jesucristo, como aquel que da al hombre la libertad de esa esclavitud que es la ley. Por tanto, la ley de Moisés estaba custodiando al hombre y no le permitía ser libre, pues daba órdenes que se tenían que cumplir una tras de otra, y preceptos y leyes, y que debido a que nadie lo podía hacer, la ley nunca era posible, y la justificación no se podía alcanzar de ninguna de las maneras. Es por eso que la ley estaba siempre custodiando y mantenía preso al hombre, o sea, esclavo de la ley, y también esclavo del pecado. De manera que la libertad podría ser alcanzada únicamente por el Señor Jesucristo y a través de Él, ya que Jesús cumplió la ley y lo hizo a favor del hombre y de la mujer que están arrepentidos y confían y ponen su confianza en Él. Y lo hizo para que pudiera proporcionar así la libertad a todos aquellos que depositan su fe en Él. Antes de la venida del Señor Jesucristo, Pablo afirma que los hombres se encontraban encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, cual significa que los pecadores estaban en espera de la promesa que vendría, encerrados y sin poderse dirigir hacia otro lugar,
sino solamente con la posibilidad de esperar el momento en que la promesa se cumpliera y que Jesucristo fuese revelado al venir y para dar la libertad y para perdonar al hombre de todos sus pecados, concediendo la justificación a todos los creyentes por medio de la fe depositada en Jesucristo. Continúa ahora con Gálatas capítulo 3 y versículo 24, donde sigue diciendo la palabra de Dios: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo significa en el griego como un maestro, un instructor o esclavo que guarda a los niños. Esta palabra se refiere por lo tanto a un pedagogo o conductor de un niño. Entre los griegos, un ayo se refería a un sirviente que se hacía cargo de los niños pequeños, le enseñaba los rudimentos de la ciencia y cuando alcanzaban la edad conveniente, los llevaba a la escuela y los traía a casa. Así, la ley era el pedagogo de Israel, que velaba sobre la niñez de la nación de Israel, y al fin la condujo con sus símbolos y profecías en Cristo Jesús. Cuando un judío llega por medio de la fe al conocimiento de Cristo Jesús, cesa este oficio de la ley. Por tanto, la ilustración de este versículo es que la ley fue el ayo, y los niños que se encontraban bajo el cuidado de la ley o del ayo son los pecadores en espera de la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, los pecadores que tenían fe dejan de ser niños y llegan a convertirse en adultos, por lo cual, siendo mayores de edad, ya no necesitan de ningún ayo que le esté cuidando, guardando e instruyendo. En esta ilustración, el padre del niño y posteriormente del adulto, que ya no necesita más del ayo, ya que siempre es Dios y la herencia es la promesa o Jesucristo. La herencia o promesa solamente pueden ser recibidas cuando el niño, periodo de la ley, o antes de Jesucristo, llega a la mayoría de edad y se convierte precisamente en una persona ya adulta, periodo de la gracia, o del nuevo pacto, o después de Jesucristo. La finalidad de todo esto es que la justificación se reciba por la fe en la obra redentora de Jesucristo a favor de toda la humanidad. Nuevamente aquí se confirma que la justificación no puede venir por medio de la ley de Moisés, sino por la promesa, es decir, por Jesucristo. Así que la salvación se encuentra únicamente en Jesús. Y ahora continuamos con el versículo 25 de Gálatas 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Dice en primer lugar, venida la fe. Se está refiriendo aquí a la venida de Jesús al mundo para morir por los pecados de esta humanidad. La ley, por tanto, tenía un hasta o un tiempo final. La ley comienza desde que es entregada a Moisés en el monte Sinaí, hasta la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Es de esa manera que cuando Jesucristo vino al mundo, la ley deja de ser necesaria y por eso Pablo dice que ya no estamos bajo el ayo. Según la ilustración de Pablo, viene presentando cuando viene Jesús a la tierra es cuando el niño se convierte en una persona adulta y deja de necesitar el ayo porque ya tiene la mayoría de edad y es capaz por sí mismo de valerse y de recibir la herencia de las promesas de Dios. Así que la ley deja de ser necesaria cuando viene Cristo Jesús a la tierra, que es el tiempo de la gracia. Continúa ahora con Gálatas capítulo 3 y versículo 26, donde sigue diciendo la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los versículos que restan aquí de este capítulo 3 hallaremos, por tanto, en Gálatas capítulo 3, 26 al 29,
Los hijos de Dios son del linaje de Abraham por medio de la fe. De manera que esta nueva libertad en Cristo no tiene nada que ver con la raza o la religión que antes uno tuviera. Según la ilustración aquí, que nos está hablando el apóstol Pablo, ha venido presentando la promesa o herencia que podía ser dada únicamente a los hijos del padre de familia, cuando éstos llegaban a la mayoría de edad. El significado es que la mayoría de edad se alcanzó, como acabo de decir, con la venida de Cristo al mundo, y por lo tanto, el hijo ya estaba con la capacidad de recibir la promesa o la herencia. Es de esa manera que los hijos de Dios, que llegan a ser por medio de la fe en Cristo Jesús, según nos narra Juan capítulo 1 y versículo 12, donde dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero hacer aquí resaltar algo, y es lo siguiente. Y nótese que no se nace físicamente, es decir, humanamente, ya siendo hijo o hija de Dios. Se nace siendo una criatura de Dios. Tampoco se hereda el ser hijo de Dios. Es decir, porque yo tengo un familiar que es cristiano y que tiene a Cristo en su corazón, yo también soy hijo o hija de Dios. No, la cosa no es así, ni mucho menos. Sino que la persona que cuando tiene pleno conocimiento, y ha alcanzado esa madurez ya de persona adulta y sabe verdaderamente en quién ha creído bíblicamente, recibe en su corazón a Cristo Jesús y cree en su nombre, que pasa a ser entonces, como nos dice aquí la palabra de Dios, cuando se hace esto, hijo de Dios. Entonces entendemos que bíblicamente no se es hijo o hija de Dios por bautizarse, por ejemplo, cuando uno nace, sino cuando tiene pleno conocimiento en quién verdaderamente se ha creído, ya que un niño cuando acaba de nacer, pues no cree absolutamente nada, porque es un bebé. Volviendo a este versículo 26, dejan de estar bajo el ayo, es decir, bajo la ley, y llegan a tener la libertad en Cristo Jesús por la fe. A la vez, reciben el precioso regalo de la justificación. Así, trabaja la fe que justifica del mismo modo que sucedió con Abraham, convirtiendo al pecador en un hijo de Dios. Continúa ahora con Gálatas capítulo 3 y versículo 27, donde sigue diciendo la palabra de Dios: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Para comprender mejor esta frase, bautizados en Cristo, es importante leer lo que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, donde nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo es un símbolo de la unión del creyente con Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo representa entonces el hecho por el cual el creyente se incorpora o se une espiritualmente a Cristo y se une en su muerte, como he dicho, en su resurrección y en su nueva vida. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y sigue diciendo este versículo 27, de Cristo estáis revestidos. Aquí está hablando de la nueva vida del creyente. Luego, de haberle entregado su vida a Cristo Jesús y haberlo hecho de todo corazón,
y haber sido bautizado en Cristo implica ser una nueva criatura y tener una nueva naturaleza, como nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también en Efesios 4, versículos 22 al 24 nos dice más o menos lo mismo. Así que revestirse de Cristo significa que el creyente tiene una conducta y una vida diferente y mejor a la que tenía antes de entregar su vida a Jesucristo. Es decir, siendo un testimonio de la presencia de Dios en el interior del cristiano, como nos muestra Romanos capítulo 13 versículos 12 al 14, también Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 y Colosenses capítulo 3 versículo 8 al 13. Es decir, que las personas que antes nos conocían, pues van a ver un cambio en nuestra vida si realmente tenemos el Espíritu de Dios. Así que todo creyente bautizado ha sido revestido en Cristo Jesús. La persona convertida, al haber creído en Jesucristo, tiene una vida nueva, una vida espiritual nueva, absolutamente nueva, la cual le ha sido dado por medio de Jesucristo y por su obra y el sacrificio que Él llevó a cabo en favor de esa persona arrepentida y que ha creído en Él y en su obra. Así que el cristiano es diferente a como era antes, porque se encuentra, ¿cómo se encuentra? Revestido de Cristo Jesús. Continuamos con la palabra de Dios ahora en Gálatas 3 y versículo 28, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando una persona cree en Jesucristo y acepta el regalo de la salvación que Dios ofrece, esta persona es revestida de Cristo, como acabo de decir versículo anterior, y llega a tener una vida espiritual en la que ya no se encuentran barreras ni rangos humanos que hagan una diferencia entre una persona y otra, ya que delante de Dios somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Así que, humanamente hablando, la sociedad vemos que clasifica a las personas de muchas maneras y las ubica en diferentes categorías. Dios, por el contrario, no hace acepción de personas, como acabo de decir, y nos dice su palabra en Deuteronomios capítulo 10 y versículo 17. En Cristo, la distinción de raza, rango o sexo no impiden establecer vínculos fraternales ni garantizan privilegios especiales. Cuando una persona es revestida de Cristo, lo que importa ya no es lo exterior, es decir, lo que se ve de fuera, sino que la nueva vida que Dios le ha dado al creyente fue esto lo que también dijo Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos 9 al 11, donde dice la palabra de Dios: No mintáis lo uno a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Lamentablemente, nosotros podemos ver en el día de hoy y también en el pasado, y todos sabemos que hay, por ejemplo, muchas iglesias, por ejemplo, de negros, que solamente van negros nada más, de raza negra. También hay iglesias donde van indios, iglesias donde solamente se reúnen gitanos, iglesias donde solamente se reúnen chinos. ¿Pero esa es la voluntad de Dios? No es eso precisamente lo que estamos aquí compartiendo ahora y que nos muestra la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que tanto los negros, los indios, los gitanos como los chinos
como puedan ser las denominaciones de otra nación, vemos que hacen estas distinciones. Sin embargo, Cristo Jesús no la hace, ni mucho menos. Por eso, hay que tener en cuenta que el deseo del Señor Jesús es la unidad y la hermandad de los creyentes. Es por eso que el Señor Jesús, antes de partir de aquí de la tierra, oró al Padre. Y nos lo muestra ahí en Juan capítulo 17, versículo 11 y versículo 20 al 23, donde está pidiendo esa unidad, donde está orando al Padre, para que el amor de Dios esté sobre todos aquellos creyentes. En Cristo son eliminadas las barreras y las distinciones sociales, y todo creyente puede gozar de la bendición de tener a Dios como Padre y de tener a todos los creyentes como hermano. Es decir, que una persona que no tenga estudio, no sepa leer ni escribir, tiene a Dios como Padre. Y una persona que sea un académico y pueda tener muchos títulos, tiene a Dios como Padre. Una persona que sea sumamente pobre, tiene a Dios como Padre. Y un millonario, un rico, que ha aceptado a Cristo en su corazón, puede tener a Dios como Padre. Continúo ahora con este versículo último del capítulo 3, el versículo 29, donde dice la palabra de Dios: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, heredero según la promesa. Comienza diciendo este versículo 29, y si vosotros sois de Cristo. Significa, y si vosotros pertenecéis a Cristo. Relacionado con el versículo 29 con el 27, ser de Cristo y estar unido a Él, o pertenecer, es lo que simboliza, como acabo de estar compartiendo, el bautismo. Sin embargo, se debe saber que el bautismo no asegura por sí mismo la unión con Cristo, es decir, el ritual del bautismo no lo garantiza si no se hace de corazón, sino que expresa de forma visible la unión interior que la fe trae consigo, es decir, cuando se hace verdaderamente de todo corazón y se cree. Cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo y por la fe acepta el regalo de la salvación y de la justificación que Cristo ofrece al pecador, se recibe la bendición de Génesis capítulo 12 versículo 3, que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición es gracias a Jesucristo y a su sacrificio en la cruz del Calvario, pues la simiente de Abraham es Cristo. En tu simiente, dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecites mi voz. Vemos entonces que de la forma que Abraham fue justificado por la fe en Génesis capítulo 15 versículo 6, así también son justificados los que de Cristo creen a Dios, tal como Pablo lo ha explicado ya en el versículo anterior. El ser hijos de Abraham no necesariamente significa ser descendientes físicos de Abraham o ser judíos según la carne, pues todos aquellos que imitan la fe de Abraham son declarados bíblicamente como hijos de Abraham, siendo Abraham el padre de los creyentes, y por lo tanto son herederos de la promesa que se hizo a Abraham y a su descendencia espiritual. Esa promesa es Jesucristo, quien justifica al pecador, ya que toda persona por la fe puede llegar a ser un hijo de Abraham y a recibir las maravillosas promesas y herencias dadas por Dios. Voy concluyendo ya con esto. Pablo presenta la ley como un esclavo pedagogo. Es una función temporal y transitoria, que conduce al pecador hacia Cristo y su justicia. Y como resultado de la obra divina, el creyente alcanza su filiación con Dios no como un esfuerzo de obras por sí mismo, sino como una actuación de la fe depositada en Cristo Jesús.
Es por eso que entonces, por medio de la adopción en Cristo, quien se ha creído pasa a disfrutar de las bendiciones y las herencias que Dios ha dispuesto al costo infinito de la obra redentora del Señor Jesucristo. Amigo y amiga oyente, casi a todas las personas le gusta oír las promesas de Dios. ¿A quién no le gustan? A todos nos gustan oír esas promesas. Yo me acuerdo que incluso antes de tener a Cristo en mi corazón, pues me gustaba escuchar esas promesas. Pero sin embargo, para ser beneficiario de esas promesas hay que ser hijo o hija de Dios. Pero no todas las personas nacen ya siendo, como acabo de decir, hijo e hija de Dios. Como dije anteriormente, no se nace físicamente ya siendo hijo e hija de Dios. Tampoco se hereda, sino que la persona, cuando tiene pleno conocimiento en quién ha creído, lo recibe a Jesucristo en su corazón y cree en su nombre. Creer en su nombre significa hacer su voluntad. No solamente creer que Él existe, que Él está, que murió por tu delito y pecado y resucitó de entre los muertos. Esto lo creemos. Y eso ya basta, no. Creer en su nombre también significa hacer su voluntad. Una voluntad que Él expresa en su palabra. Y cuando creemos esto es cuando se pasa a ser hechos hijo o hija de Dios. De manera que, amigo y amiga oyente, yo te invito en esta hora a que tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por tanto, te animo ahora a que puedas orar conmigo y repite ahí a donde tú estás. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Según tu palabra, hasta ahora he sido una criatura de Dios, pero ahora te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Tu palabra declara que habiendo creído en tu obra redentora y confesado con mi boca que resucitates de entre los muertos, ahora, en este momento, paso a ser un hijo, una hija de Dios. Yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si has hecho esta oración con toda tu fe, pues ya eres un hijo o una hija de Dios. Y como tal, debes de conocer a tu Padre eterno. La mejor manera que puedes hacerlo es leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Comienza por los evangelios. También es bueno que ores a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y también es necesario que tú puedas congregarte para poder crecer espiritualmente en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, donde se enseñe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Congrégate ahí y podrás crecer espiritualmente y con el tiempo servir a Jesucristo. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija.
Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás